Estimados amigos, como siempre es un placer encontrarnos en nuestro espacio semana a semana a través de la pantalla de Canal 11 y la retransmisora en el departamento de Canelones. Queremos tratar un tema hoy que viene a relación con, lógicamente, la necesidad que tiene cada país, y los países en el mundo basan su desarrollo económico e industrial en el tema del desarrollo energético y su matriz energética, tratando todos los países que han logrado tener un superávit energético, diversificar su matriz energética. Queremos tocar este tema porque este tema es un tema que está arriba de la mesa desde hace muchos años en el Uruguay, y nuestro país no ha logrado cambiar una estructura de matriz energética dependiente mayoritariamente de los combustibles fósiles, como es el petróleo, y de la energía hidroeléctrica, que también tiene sus consecuencias cuando el país entra en estadios de sequía, que muchas veces nos ha sucedido, y como contrapartida, lógicamente, entramos en una situación de consumo excesivo de combustibles fósiles derivados del petróleo para generar energía en nuestras plantas, como la central de La Tablada y otras centrales como son las turbinas instaladas en el departamento de San José. Hace ya varias décadas atrás, en el crecimiento económico anual del Uruguay, se agrega un crecimiento del consumo estático relacionado al consumo de la población y relacionado al consumo de las empresas, de un crecimiento promedio del 5% anual. Ni los gobiernos anteriores, ni el gobierno del Frente Amplio, que proyectó una modificación a la matriz energética del país, ha logrado generar en el Uruguay una política de Estado que permita que un país como el nuestro tenga una integración energética en el marco de la región. Si bien este gobierno y el gobierno anterior intentó la interconexión y otros elementos con los vecinos, todos sabemos las dificultades que hemos tenido con el tránsito del gas desde Bolivia por Argentina y de lo que pueden ser la inyección energética desde el hermano país de Brasil. Hoy tenemos la reconversora de Cerro Largo, que se encuentra al lado del frigorífico Pool en la ruta 8, que nos permite ingresar desde las Candiotas de Brasil energía suplementaria al déficit que genera paulatinamente el Uruguay. Mantenemos un crecimiento importante del consumo de energía, lógicamente que en estos últimos años, con la explosión económica basada lógicamente en el precio internacional de los productos que Uruguay exporta, también trajo al Uruguay inversiones importantes que lógicamente que agregan consumo de energía a esas empresas, y que además agrega el crecimiento de consumo anual que tiene el Uruguay en megavatios. Este tema es un tema clave para cualquier país, y pensando en su desarrollo industrial y su desarrollo productivo, porque no solo las industrias consumen energía, sino también la sociedad en su conjunto, pero también otro tipo de empresas que no son industriales necesitan para su desarrollo económico la energía. Y ahí está todo lo que puede ser la estructura de desarrollo económico del país. Los gobiernos anteriores no lograron y no proyectaron una política de Estado, y eso es responsabilidad de los partidos tradicionales en su gobierno, proyectar una política de Estado con un desarrollo energético visualizando 20 o 25 años para adelante, como lo haría cualquier país serio en el mundo. En el caso de nuestro país, el gobierno que asume en el 2005 se plantea toda una estrategia de desarrollo energético que algunas han tenido resultados, pero magros resultados,
seguimos siendo dependientes de una matriz energética basada básicamente en la hidráulica y en el petróleo. En los últimos años, gracias a las leyes que se aprobaron en el Parlamento, que abrieron a la participación de los privados en la energía y la posibilidad de que UTE se haga de energía adicional del sobrante de esas empresas, sea por biomasa, sea por energía eólica, ha logrado el Uruguay algún incremento en la producción de energía, alguna inyección, sustituyendo lógicamente la base de petróleo o, cuando nos falta energía hidráulica, la base hidroeléctrica. Este tema es clave porque al no conseguir la posibilidad de generar un componente más alto en energía eólica o biomasa, seguimos siempre atados a la misma situación. A las hidráulicas, cuando las represas están rebosando de agua, tenemos energía suficiente, lo cual nos baja el consumo de prender las centrales termoeléctricas a base de combustibles fósiles, y con eso abaratamos el costo de la producción de energía. Tampoco se ha reflejado en la tarifa porque lógicamente seguimos siendo deficitarios, seguimos dependiendo de comprar energía. Compramos a Brasil a determinados precios, compramos a Paraguay a determinados precios, después el tránsito por las líneas eléctricas de los distintos países tienen también un canon de pasaje, como es el pasaje por Argentina, lo cual nos cuesta determinada cantidad de dinero a los uruguayos hacernos de esa energía para completar cuando tenemos déficit de las hidroeléctricas. Este es un elemento clave para cualquier país en desarrollo. Uruguay sigue teniendo dificultades. Generar 200 megavatios hora cuesta arriba de $1 millón, la central termoeléctrica de La Tablada o la otra, las de ciclo combinado, las turbinas de avión colocadas en el departamento de San José, tienen un costo realmente extraordinario cuando hay que prenderlas, y eso cuesta alrededor de $1.300.000 por día, generar 230 megavatios hora, que es la capacidad de generación que pueden tener estas termoeléctricas, y eso basado lógicamente en combustibles fósiles como es los derivados del petróleo. Por otro lado, la matriz no se ha desarrollado como debiera de haberse desarrollado en una estrategia de país en lo que tiene que ver con el tema de las energías eólicas, más allá que hay unos cuantos proyectos abiertos, pero el Uruguay, lamentablemente, el gobierno, en vez de habilitar franjas mucho más altas de producción de energía limpia y sustitutiva del petróleo, que además es una energía contaminante, no fue por el camino de ser agresivo en una política de Estado para lograr 200 o 300 megavatios en energías eólicas o energía de biomasa. Si bien hay muchas empresas en el país, industriales, en distintos departamentos, que producen en base a energía a la cáscara de arroz o en base al aserrín, no hemos logrado, por ejemplo, y hay un proyecto hace muchos años para la área metropolitana, generar 50 megavatios a través de la biomasa de basura que genera la zona metropolitana. Ese proyecto tiene prácticamente 7, 8 años y no se ha logrado concretar en la Intendencia de Montevideo, y Canelón es un proyecto de esta envergadura que le permita a Montevideo y Canelón tener energía suficiente y con eso tener excedente de energía, y además una energía limpia, transformadora de la biomasa que genera la sociedad y que podría ir a energía. Lo mismo, el Uruguay no ha incentivado el aparato productivo nacional a generar, por ejemplo, en el caso como Brasil lo hace y como otros países de la región, pero Brasil tiene una estrategia muy importante de generar energía limpia a través de sus propias empresas, instalada en el caso del tambo, por ejemplo, a través de la producción de biomasa de desechos de tambo, de gas butano para generar energía, que el Uruguay, el gas metano, que el Uruguay no ha podido lograr incentivar, más allá de proyectos puntuales que hoy se encuentran en el área lechera.
Brasil también ha desarrollado, por ejemplo, una estrategia de turbinas de energía hidráulica en base a pequeños cursos de agua con turbinas verticales muy pequeñas que generan un componente muy importante de energía que abastecería determinadas empresas privadas, como puede ser arroceras o molinos arroceros, con un excedente que le podrían suministrar en venta al Estado. Si bien toda la estructura legal está para eso, el Uruguay en estos 7 años de gobierno de la izquierda ha fracasado. Si bien ha encaminado la situación por otros parámetros a diferente a los gobiernos anteriores, ha fracasado porque no ha sido una política de Estado incentivada en esa dirección con mucho más fuerza de parte de los gobernantes. Por otro lado, hemos gastado 200, 300 millones de dólares en las plantas de Alur para generar biodiesel y etanol, y la verdad que no ha tenido repercusión de bajar el costo de los combustibles ni bajar el consumo de petróleo en el Uruguay, porque lo que se está agregando al gasoil de biodiesel o a las naftas de etanol son porcentajes muy bajos con una inversión muy alta que no ha tenido retorno. Por lo tanto, si vemos todo este espectro, si bien se ha encaminado y se ha intentado diversificar la matriz, la política de Estado no ha tenido una fuerza suficiente para generar una respuesta que al país le sirva. Uruguay tenía que ser un país productor de energía y vendedor de energía. Ni siquiera se ha explorado lo que significa la energía producida por las olas y por el mar. Que es otro elemento que se está usando en otras partes del mundo. Uruguay ni siquiera ha pensado en eso. Se ha discutido mucho para atrás y para adelante el tema de la energía atómica. Nosotros tenemos en el Uruguay la materia prima suficiente para producir energía nuclear a través de plantas nucleares, pero lógicamente tenemos una ley y la Constitución así lo prohíbe, porque lógicamente acá es un país productor de alimentos naturales al mundo y los desechos nucleares nos harían un daño muy importante, ya que no tenemos una estructura para realmente almacenar esos desechos con capacidad de protección del medio ambiente y después destinarlos a la reconversión o destinarlos a otras partes del mundo. Estaríamos generando una basura nuclear que nos comprometería como país productor natural de alimentos al mundo y como productor y reservorio de agua dulce. Estos son elementos que hay que tenerlos en cuenta. Menciono todos estos elementos porque en la segunda parte del programa vamos a conversar un poco de lo que es la regasificadora. En ese sentido, en estos minutos, en nuestro primer momento, fuimos un poco desarrollando dificultades y cosas que se han hecho y cosas que no se han hecho, y que algunas son positivas, lógicamente, la energía eólica, la biomasa, pero que tenía que ser más agresiva la política del Estado. Y en el sentido de lo que tiene que ver, dependientes de la hidráulica y dependientes del petróleo, seguimos complicados con esa situación. Por lo tanto, en esta segunda parte miremos un poco lo que es y lo que podría ser para el Uruguay una planta de regasificadora acá en los muelles de la Bahía de Montevideo, básicamente en la planta de La Tablada, donde se encuentra la central de ANCAP, y lógicamente ahí estaría el desarrollo de esta inversión. Pero miremos los ribetes de esta inversión y veremos si realmente el Uruguay conviene o no conviene una planta de regasificado. Bien amigos, en esta segunda parte del programa queríamos tratar el tema que está arriba de la mesa en discusión, un tema que si bien el Uruguay puede estar pensando que puede ser una herramienta positiva, el tema de la regasificadora y el gas natural en el Uruguay, gas que vendría comprimido a bajas temperaturas en barcos de otras partes del planeta y que aquí sería regasificado en un muelle nuevo, inflamable, con una inversión arriba de los $1.000 millones
que lo haría una empresa transnacional, básicamente francesa, ¿no? Aliadas a otras empresas que se ha asociado con otras empresas que tienen que ver con grandes negocios en el mundo del gas en el planeta Tierra. Podemos pensar, mirando este panorama que desarrollábamos en la parte anterior del programa, de que el Uruguay se le haría ultra necesario una herramienta de este tipo o interconexión con el gas boliviano. ¿Qué pasa con el gas boliviano, que es muy barato y que además el presidente Evo Morales le ofreció al gobierno uruguayo, lo cual no ha llegado, porque además nosotros tenemos la conexión con Argentina, los caños están ahí en el litoral, basta ir a verlos nomás, que están en la boca de los caños para conectar el gas natural con Uruguay, proveniente de Bolivia o de Argentina. La dificultad es el tránsito por Argentina, porque Argentina es deficitaria en energía, porque en el pasado, en el gobierno de Menem, el Estado vendió prácticamente todas las empresas públicas y la inversión en exploración de petróleo y de gas natural, que Argentina tiene realmente enormes reservorios, se detuvo. Y lógicamente Argentina, un país que crece anualmente a pasos agigantados, industrialmente consume y además consume su sociedad en su conjunta, pasa a ser un país totalmente deficitario de energía, que muchas veces tiene que tener apagones gigantescos perlados de provincia por provincia para poder compensar esos déficits en los picos anuales, sean los de verano, sean los de invierno, o cuando se trabaja full en la Argentina las industrias conjuntamente con el consumo de los ciudadanos en común. Por lo tanto, el gas que venía de Bolivia se nos queda por el camino. Argentina, que recibe gas boliviano, lógicamente consume ese gas y mucho más. Lo lógico sería que Uruguay pudiera hacerse de ese gas, que es muy barato y el tránsito no es caro por Argentina, pero queda por el camino. Uruguay pensó en la regasificadora, Argentina nos dio manija diciendo que nos va a comprar gas, porque una planta regasificadora de la envergadura que se pretende instalar acá en el Uruguay, el consumo de Uruguay, incluso para generar energía y para toda la población, no sería más de allá de un quinto o un tercio de lo que consume el país entero. Por lo tanto, una planta de este tipo necesita exportar gas. El mercado natural sería Argentina, deficitaria en gas. Y después nos explica por qué no se va a construir, como se dice, una planta de energía subordinada a la posibilidad de que una empresa como Aratirí se desarrolle en el Uruguay, cosa que a esta altura está bastante detenida, no solo porque afecta la matriz productiva del país y la sociedad se ha movilizado en contra de esto, sino que realmente el negocio del hierro en el mundo sirve cuando el hierro es muy puro, si bajan los precios internacionales, como han bajado, y el hierro que existe en la selva de Bolivia y en Brasil, donde está explorando Brasil con empresas internacionales, es 80% más puro. Pero si el hierro nuestro fuera tan bueno, el consumo de la planta de Aratirí o otras industrias andaría en los 200 megavatios. De todas formas, sería un consumo de más de $1 millón por día, prendiendo una central, reduciría el consumo, el valor del consumo de eso con gas natural o el gas licuado, el gas procesado en esta planta, prácticamente que un 40%. De todas formas, no se puede instalar una planta de más de $1.000 millones subordinada a los intereses particulares de una empresa que va a estar, si es que en algún momento, ojalá los uruguayos nos demos cuenta, hagamos conciencia de que la megaminería en Uruguay es enemigo de la patria y nos va a destruir, si se instalara no estaría más acá de 12 años. Por lo tanto, tampoco sería un consumo que cubriría el negocio y la necesidad de tal y brutal inversión en una planta de regasificado. Por lo tanto,
instalar una planta regasificadora en Uruguay, la mirada lógica es venderle al gran consumidor de al lado, a Argentina, que tiene un gran déficit. Pero, ¿qué pasa? Esto se aprobó entre gallo y medias noches, el propio director Blanco Antía se entera en el momento cuando se lleva a directorio. En el mismo momento, simultáneamente, hay una conferencia de prensa del ministro de Industria, Kramerman, anunciando la planta de regasificado cuando el directorio del ente no había discutido el tema. Lamentablemente, el exdirector Camí del ente autónomo no participó de las reuniones, de ninguna de las reuniones que se discutió este tema. Digo, ahí aquí hay una responsabilidad política del sector a cual pertenece, el sector de Jorge Larrañaga, que tendría que llamarlo responsabilidad política. Es más, hoy no podría estar en la Corporación para el Desarrollo, porque si no concurre a las reuniones tan importantes como controlador del Estado, donde se decidió la estrategia de la planta de regasificado, y aquí no le echo la culpa a Antía, porque Antía entró ahora, recién se entera, sino a quien debía haber participado en la comisión especial que discutió este tema y en el directorio el cual integraba. Nosotros también, como partido, tenemos responsabilidades en este sentido, de no tener claro qué es lo que pasa ahí. Y que entre gallo y en medias noches se aprueba una planta de regasificado supuestamente como estrategia energética del país porque el país tiene dificultades. Bien, el país es real que tiene dificultades, el gobierno no ha logrado encauzar una diversificación de la matriz energética que nos permita tener un superávit anual, compensar los momentos de seca cuando no tenemos agua para generar hidroeléctrica, que es cuando generamos energía barata y nos sobra, tenemos que terminar comprando petróleo y eso nos aumenta la inflación y además el déficit fiscal e inflación que pagan los salarios de todos los uruguayos a través de las tarifas públicas y de los impuestos. Lógicamente, con una estrategia de ese tipo serviría. Ahora, una inversión de esta, de 1.000 y pico millones de dólares, ¿quién la va a pagar si no tenemos a quién venderle? Ustedes me dirán, ¿y Argentina qué pasa? Usted está hablando de Argentina. Y Argentina pasa lo que está pasando. Hace unos meses atrás Argentina encontró un reservorio de gas natural extraordinario que daría para 100 años más, no solo para Argentina, sino para venderle a la región. Gas que además es la mitad de costo extraerlo y venderlo de lo que es desde una planta regasificadora que tendría que traer el gas comprimido y congelado a bajas temperaturas hasta acá por barco y ahí regasificarlo. Por lo tanto, Argentina, que sería nuestro comprador, ya empezó a explorar la posibilidad de que en 3 o 4 años, cuando la regasificadora nuestra esté funcionando, Argentina tenga sobrante de gas. ¿Y a quién le vamos a vender el gas? ¿Qué vamos a hacer con el gas? Vamos a suponer que saliera la megaminería. 200 megavatios se generan con Central Valle prendida. Y después, ¿y el resto? Un quinto más o menos para el consumo de toda una sociedad, la industria nacional, un tercio se llevaría, agregamos Aratirí, y no alcanzaríamos a consumir la mitad del gas que una planta de esta envergadura procesaría. ¿Qué hacemos con el otro 50 o 40% restante? ¿A quién se lo vendemos? Eso es un costo adicional para el Uruguay. ¿Quién lo va a pagar? Porque se habla de que esto ayudaría a bajar la tarifa, porque la dependencia del petróleo, porque esto y aquello, pero si no tenés a dónde colocar el gas y tenés un ingreso suficiente para desarrollar una estrategia económica, los uruguayos, a través de un déficit fiscal agregado por este negocio, más el consumo de energía, estaríamos pagando toda esta fiestita que se está generando sin una estrategia económica que realmente mire al país hacia 20 o 25 años para adelante. Todo hecho al golpe del balde como la tortuga, esperando que las cosas salgan y van y vienen con una forma de hacer las cosas y de gestionar el Estado realmente muy preocupante. No es que Uruguay no deba de estudiar el tema de una regasificadora, no es que Uruguay no deba de estudiar la posibilidad de una planta de energía nuclear, siendo que tiene la materia prima suficiente para producir energía nuclear por 100 o 150 años, que es otro tema que habría que pensarlo, porque la energía nuclear es la energía más limpia del planeta. Hoy las plantas nucleares
tienen un blindaje extraordinario en las turbinas, no hay posibilidades de riesgo como se generó en Chernobyl. Ustedes lo vieron que con el tsunami de Japón, con toda la destrucción que generó eso, se logró controlar las emanaciones de los núcleos de las turbinas, pero el problema es pensar en eso, hay que discutir qué hacemos con los desechos nucleares, que eso es lo preocupante, porque la energía es muy limpia, y tenemos la materia prima. Y sería así, una energía suficiente para el Uruguay, sobrante para vender, que la Constitución diga que Uruguay no debe consumir energía proveniente de energía nuclear y que además está prohibida la energía nuclear en Uruguay. Bueno, Italia tiene lo mismo en la Constitución y compra el 40% de la energía a Francia, que el 80% que se genera es de plantas nucleares. ¿Y a dónde compramos energía nosotros, Brasil? A plantas de carbón, como las de Candiota, pero son nucleares, hay varias que vienen de energía nuclear. Brasil va por una quinta planta de energía nuclear, de alta envergadura. La ventaja de las plantas nuevas de energía nuclear es que producen grandes cantidades de megavatios con consumos muy baratos y con energía muy barata. Uruguay en eso tendría un superávit importante. No habría que discutir este tema de instalar y de resolver hoy, porque después se necesitan como 5 o 6 años para instalar una planta de esa envergadura. O sea, el tema energético hay que pensarlo con tiempo, desarrollarlo con tiempo y no ir haciendo las cosas como se hicieron acá al golpe del balde. En el pasado y en este gobierno, porque cuando asumió el gobierno que habló de una estrategia energética, tenía que haber discutido el tema de la regasificadora, el tema del gas y de la integración energética en la región, el tema de la posibilidad de una matriz energética mucho más diversificada y agresivos incluso en políticas para generar mucho más energía eólica que la que se está generando. Se tomó lo más rápido e inmediato para suplir el déficit de energía, que fue comprar 2 turbinas de avión, creo que General Electric, que generan determinada cantidad de megavatios, sí son dual, pero lógicamente la vamos a usar a combustibles de petróleo porque gas natural no teníamos, porque Bolivia, que es el que nos suministraría el gas, Argentina se queda al pasaje, pero ahora Argentina va a tener. ¿No será el momento de que como país, como nación, toda la sociedad, más allá de las banderas políticas, entremos a discutir realmente cuál es la matriz energética que debemos de tener y cuál es la estrategia de diversificación de esa matriz energética integrada en la región? No hay que olvidarse que somos aliados estratégicos con Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia y el resto del continente. ¿Por qué? Porque tenemos la última reserva de comida que va quedando arriba del planeta, porque somos reservorio de agua dulce, pero que además, con las reservas de energía que encontró Brasil en petróleo, las reservas de gas que ahora encuentra Argentina y Bolivia agregado, Venezuela con el petróleo, vamos a pasar a ser del planeta Tierra en los próximos 5 o 6 años los terceros o cuartos productores de petróleo y de gas del planeta por 150 años. ¿No sería lógico que en el marco de la UNASUR, Consejo de Defensa del Sur, donde se discuten las políticas de defensa estratégica, y defensa no es solo hablar del componente militar o del tema militar, sino defensa es justamente ser autosustentables de energía y para la producción y el desarrollo del país? ¿No sería que eso sería lo que tendríamos que estar discutiendo en el UNASUR entre todos los países y generar una integración estratégica? Y no que cada país vaya al golpe de balde contrarrestando uno a otro. Bueno, yo les dejo para que piensen, amigos. El tema de la regasificadora es otro tema que nos preocupa, porque puede ser una solución o puede ser un clavo, como los tantos clavos que este gobierno nos va dejando en millones de dólares. Hasta la próxima semana, amigos.